Bendiciones a todos, hermanos, a todos aquellos que ya están listos para que podamos juntos escudriñar la palabra de Dios. El tema de hoy es ¿quiénes pueden alabar a Dios? Y mi propósito es que podamos reenfocarnos en nuestra comunión con Dios, entendiendo que, como dice David en el Salmo 34, es parte de nuestra comunión con Dios el bendecir a Jehová en todo tiempo y que su alabanza esté continuamente en nuestra boca. Podría ser que el tema resulte no muy profundo, no muy complejo. ¿Quiénes pueden alabar a Dios? Y se podría responder, bueno, pues solamente sus hijos, solamente los cristianos. Pero vamos a ampliar este concepto o esta idea y aplicarlo a este tiempo, en las circunstancias en las que nos encontramos, porque probablemente algunos creyentes no están con la libertad de poder alabar a Dios y tienen que descubrir cómo pueden volver a esa comunión, cómo pueden volver a esa condición o a esa posición espiritual. Hay mucho que aprender. Vamos a utilizar el Salmo 107, verso 1, para comenzar. Bueno, vamos a cubrirlo prácticamente todo y aprender que por lo menos hay 7 grupos de personas que pueden alabar a Dios. Verso 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el verso 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y aquí encontramos la primera clasificación o el primer grupo de aquellos que pueden alabar a Dios, de aquellos que podemos alabar a Dios, y somos nosotros, la iglesia. Somos los redimidos, los que hemos sido comprados a precio de sangre, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, los que, como el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Nosotros podemos decir que Él es bueno. Yo creo que usted puede decir amén a esa verdad. Nosotros podemos alabar a Dios porque ya sabemos, ya probamos que Él es bueno y ya sabemos que para siempre es su misericordia. Así que número 1 somos nosotros. Y como iglesia en este tiempo en el cual estamos todavía encerrados de una manera forzada, es un buen tiempo para poder alabar a Dios, darle la gloria a Él, darle nuestra alabanza continuamente, entendiendo que no se trata de un acto que está limitado a un lugar, a una hora específica, a un día específico, porque el Señor Jesús dijo que venía la hora en que los verdaderos adoradores habrían de adorar al Padre en espíritu y en verdad, no dependiendo de un lugar específico, sino que en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que nosotros, como iglesia, nosotros como creyentes, los que hemos sido libertados, los que hemos sido redimidos, como lo dice el verso 2, díganlo los redimidos. ¿Qué es lo que los redimidos vamos a decir? Que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Vamos a decir, vamos a declarar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Según Colosenses capítulo 1, verso 13, Él nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos libres, somos los redimidos. Según Apocalipsis capítulo 1, verso 5, se dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que ante la pregunta, el tema de hoy, ¿quiénes pueden alabar a Dios? Nosotros, la iglesia, nosotros, los redimidos, nosotros, los que hemos experimentado su gracia, su misericordia y su poder manifestándose en nuestra vida. Pero podemos continuar con este capítulo del libro de los Salmos, Salmo 107, verso 4. Y aquí se nos narra un segundo grupo. Verso 4 dice:
anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Sabe quiénes más podían alabar a Dios, declarar que Él era bueno y para siempre su misericordia? Los israelitas. Este texto se refiere específicamente al pueblo judío en su salida de Egipto y mientras anduvieron en el desierto, mientras anduvieron perdidos por la soledad, sin camino, mientras andaban hambrientos y sedientos, pero clamaron a Dios en su angustia y los libró y los dirigió hacia una ciudad habitable. Pero esto también nos habla en el tiempo presente de cualquier persona que puede estar en una circunstancia de necesidad, en una circunstancia de angustia, en una circunstancia que literalmente puede ser de hambre, de escasez. Personalmente yo recibo algunos mensajes de gente, muchos de ellos no me conocen, pidiéndome ayuda, pidiendo alimentos, pidiendo algún tipo de donaciones. Hay gente que está pasando etapa de hambre y de necesidad en este momento. Y es muy probable que también miles o por lo menos cientos de cristianos también estén en esa etapa de necesidad, de angustia. Pero qué bueno que la palabra de Dios menciona en el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dios puede librarlo. Dios puede manifestar su gracia. Sí, es posible que Dios obre en su vida. Es posible que Dios se manifieste. Voy a desarrollarlo en el tercer punto. Voy a dejar entonces cubierto acá que quienes podían alabar a Dios y proclamar que Él era bueno eran los israelitas. Porque ellos anduvieron perdidos en el desierto, pero fueron llevados a una ciudad que ellos no habían construido. Fueron llevados a Canaán. Fueron llevados a casas que ellos no habían construido, a disfrutar de viñas que ellos no habían plantado. Dios lo hizo. Dios manifestó su poder. De manera que podemos aprender en el grupo número 2 que los hambrientos y los sedientos que claman y son librados, ellos son también parte de los que pueden proclamar que Dios es bueno, darle alabanza, darle la gloria a Dios, reconociendo que para siempre es su misericordia. Así que esto me lleva a mí a empujarlo a usted que está escuchando este mensaje. Probablemente usted esté en angustia hoy. Es el tiempo de clamar para que el milagro venga y entonces venga el tiempo de alabar a Dios. Venga el tiempo en que usted pueda proclamar ciertamente Dios es bueno. Porque lo que encontramos a partir del verso 8 es que los hambrientos que son saciados pueden decir que Dios es bueno. Los hambrientos cuando son saciados pueden alabar a Dios y bendecir a Dios. O sea que usted puede ir viendo que la respuesta no era tan simple. No es un asunto de ¿quiénes pueden alabar a Dios? Solamente los cristianos. No, hay diferentes situaciones en las que podemos vernos involucrados. Incluso creyentes que han vuelto atrás tienen que colocarse en la posición que les corresponde para que puedan de nuevo restablecer su comunión y puedan alabar a Dios habiendo experimentado su gracia. Así que número 1 es la iglesia la que puede alabar a Dios con toda libertad. Nosotros, los creyentes, los redimidos, los que hemos probado que Dios es bueno, los que hemos probado que la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestra vida, nosotros podemos alabar y bendecir a Dios y proclamar que Él es bueno. Segundo, Israel. Definitivamente, la nación de Israel puede proclamar que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero el tercer grupo está a partir del versículo número 8. Y dice así: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mire, aquí quiero detenerme un poco porque en lo particular como pastor yo observo ese error que se comete muy a menudo de parte de muchos creyentes, incluso pastores,
que le piden a Dios misericordia. Leamos lo que el texto dice. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Dios es digno de alabar, porque para siempre es su misericordia. A Dios no necesitamos rogarle o convencerle que tenga misericordia. No podemos detenernos como delante de un Dios insensible que está esperando que nosotros, por causa de nuestro sufrimiento, podamos moverle a compasión. Él es misericordioso y Él renueva su misericordia cada mañana en nuestra vida sin que se lo pidamos. Es interesante darnos cuenta entonces de que Dios es misericordioso y Él es digno de ser exaltado, de ser alabado. ¿Por qué? Porque Él sacia al alma menesterosa, porque Él llena de bien al alma hambrienta. Deteniéndonos un poco en esto de la misericordia, mire, nunca le diríamos a Dios: Señor, sé bueno para con tu pueblo, sé bueno para con mis hijos, porque ya sabemos que la Escritura dice que Dios es bueno. De igual manera, ya no continúe pidiéndole a Dios que tenga misericordia como que quiere convencerlo de que sea movido a compasión, sino que sepa que Él se deleita en hacer misericordia. Y por causa de su misericordia, los menesterosos, los hambrientos pueden clamar. Y Él va a responder. Él va a obrar. Claramente la Escritura dice que Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Pero hay que conectar esta Escritura con otra, y es que la misericordia de Dios, el bien de Dios, el favor de Dios está reservada para los que le temen, para los que confían en Él, para los que le invocan, para los que le buscan. Y en este capítulo se repite varias veces el hecho de que hay un grupo de personas que ante las circunstancias de necesidad, de angustia, de aflicción, lo que hacen es clamar a Dios. El clamor precede a la alabanza. Santiago lo puso de esta manera: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Probablemente este sea el tiempo en que usted está afligido, angustiado. Las cosas se han prolongado más de lo que usted imaginaba, más de lo que usted pensaba. Usted está mirando las limitaciones, usted está mirando en lo natural, la escasez, pero usted tiene que mirar al invisible. Puede mirar, debe de mirar a aquel que puede obrar de maneras impensables para usted y que puede manifestar su gracia. Entonces comencemos con tener fe en la misericordia de Dios, porque los hambrientos que se han saciado van a poder decir: Dios es bueno, Dios me ayudó, Dios me sostuvo. Pero no todos los hambrientos van a poder decirlo, porque los que van a ser saciados, los que van a ser bendecidos, los que van a ser llenos del bien, van a ser aquellos que clamen con fe en la misericordia de Dios. Mire, en Jeremías capítulo 17 y verso 5 está escrito de esta manera: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Está hablando de una persona que, en lugar de apoyarse en Dios, decide apoyarse en el hombre, en los recursos naturales, en el caso de los reyes, apoyarse en otros reyes, hacer uso del ejército del rey con el que habían ejecutado la alianza, por ejemplo. Y el Señor dice: hay una maldición. Cuando el hombre confía en el hombre, hay una maldición sobre esto. Dice el verso 6, va a ser como una retama en el desierto, y no va a ver cuando venga el bien, sino que va a morar en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, por causa de no confiar en Dios, sino que confiar en el brazo humano, hay una maldición que incluso causará que, aunque el bien se manifieste, esta persona no lo verá. Ahora, esto es escrito en posición contraria de lo que está en el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Déjeme aclararle este punto. El problema es que, como creyentes, actuando con una mente natural, en una circunstancia como la que estamos viviendo,
es muy posible, es muy fácil caer en una actitud humana, en una actitud de vivir por lo que ven nuestros ojos, de vivir por lo que percibimos con nuestros sentidos. Y en lugar de estar clamando a Dios en nuestra angustia, estamos afligidos, estamos necesitados, estamos entrando en la desesperación, pensando en la falta de alimentos, pensando en qué va a suceder la próxima semana, pensando en cómo vamos a levantarnos, etc. Pero no estamos pensando en que Dios puede enviar socorro, en que Dios es poderoso para hacer milagros, en que Dios puede levantar nuestra vida en un instante. Y entonces, en lugar de depender de Dios, estamos dependiendo quizá de algún hermano, de algún familiar, quizá dependiendo de los vecinos, quizá dependiendo de algún movimiento de un gobierno local o municipal, y no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Aquí es bien importante que usted que se encuentra en angustia en este momento, usted que realmente se ha visto afectado en su economía y que pueda decir o pensar en este momento, es que el pastor no entiende lo que yo estoy viviendo, él no sabe, él está hablando de algo que no entiende. Yo quiero que usted entienda esto. Dios puede hacer un milagro a favor suyo. Dios puede obrar de muchas maneras y lo ha hecho a favor de aquellos que claman, porque está escrito que ninguno de los que en Él confían será avergonzado. Está escrito. El Señor ha dicho, clama a mí, yo te voy a responder. Entonces nosotros tenemos que reaccionar. Y yo quiero dejar esa palabra bien clara para algunos cristianos en este momento. Usted puede ser de los hambrientos saciados que posteriormente podrán proclamar que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que van a darle a Dios la gloria, van a darle la alabanza, porque van a haber experimentado que Él sacia el alma menesterosa. Van a haber experimentado que Él llena de bien el alma hambrienta. Pero usted tiene que renunciar ahora mismo a dejar de confiar en la promesa que le han hecho sus familiares, a dejar de apoyarse en el brazo humano, a dejar de estar esperando que sea el vecino o que sea el hermano o la persona que ya se movió antes a favor suyo para que venga a socorrerle y a ayudarle. Usted tiene que colocarse en una actitud de fe en este momento. Usted tiene que saber que esta situación que usted está pasando es una buena oportunidad para que un milagro suceda a favor suyo. Entonces resumamos esto. El problema humano es que es más fácil confiar en el vecino porque lo vemos y hablamos con él. Y aunque no lo veamos muy dispuesto de apoyarnos, es más fácil esperar que él haga algo por nosotros. Pero ¿sabe qué? Es mejor esperar en Dios. Yo le reto a que en las circunstancias en que usted se encuentra ahora mismo, usted clame a Dios. Usted busque el rostro de Dios, porque está escrito, Él sacia al menesteroso y al hambriento. Así que el tercer grupo de personas que pueden alabar a Dios y bendecirlo son aquellos hambrientos que han experimentado que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios se ha manifestado saciándolos. Dios se ha manifestado enviando la bendición. El siguiente grupo se encuentra a partir del verso 10. Y realmente a mí me sorprende en el hecho de que el texto nos habla mucho de la misericordia de Dios. Y mire cómo es la misericordia de Dios. De hecho, la misericordia, alguien ha dicho que se traduce como ser cordial con la miseria. Sí podemos entender que por la misericordia de Dios, nosotros no recibimos lo que merecemos. Y Dios no nos trata como deberíamos. Por eso es que en el libro de Lamentaciones dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Es la misericordia de Dios la que detiene el juicio. Es la misericordia de Dios la que causa que nosotros no recibamos lo que merecíamos recibir. Y luego Dios trata con nosotros con su gracia. Es con su gracia que Él nos da lo que no merecíamos. Es con su gracia o por su gracia que Él muestra su poder en nuestra vida para bendecirnos sin que tengamos derecho o acceso legal a esto, sino simplemente porque Él es bueno. Simplemente porque Él realmente
cumple su palabra de que Él nos ama. Así que el cuarto grupo a mí me sorprende porque habla acerca de gente que en este mismo momento puede ser parte de este grupo por la condición que se menciona, verso 10, de gente que en su desobediencia y en su rebeldía se han apartado de Dios. Y alguien podría decirme, pero ¿cómo los desobedientes y los rebeldes pueden alabar a Dios? Es que hace falta una condición, y es los desobedientes y rebeldes arrepentidos pueden alabar a Dios. Los desobedientes y rebeldes que reconocen su padecimiento y experimentan de nuevo la misericordia de Dios, pueden darle la gloria a Dios, pueden darle a Dios la alabanza. Y esto puede tener una aplicación real en este momento, en el sentido de que probablemente usted, que se ha dispuesto para poder ver esta predicación de la palabra, está lejos de Dios. Quizás usted caminó, perseveró, sirvió, estuvo involucrado en alguna iglesia, pero se ha apartado. Y ahora usted está enfrentando las consecuencias de haberse apartado de Dios. Ahora usted está enfrentando los padecimientos. Es para usted esta palabra. Verso 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Definitivamente que los desobedientes y rebeldes arrepentidos pueden darle a Dios la gloria, porque es a través del arrepentimiento que se obtiene la restauración. Es a través del arrepentimiento que se obtiene la restitución incluso de lo que el diablo se ha robado en nuestra vida. Es a través del arrepentimiento y del clamor que Dios libra de las aflicciones que justamente merecemos cuando somos rebeldes. Yo quiero que preste atención a este hecho. Esta porción de la palabra solamente se aplica a aquellos que ahorita mismo saben y pueden decir, sí, yo estuve firme, yo estuve sirviendo, pero me he apartado del Señor. Esta porción de la palabra se aplica a su vida porque usted está cerca de colocarse, de posicionarse en el punto de alabar a Dios de nuevo, con libertad, con gozo, de darle a Él la gloria y de proclamar que Él es bueno. Si usted se arrepiente, si usted clama, si usted se vuelve a Dios. El verso 11 nos habla de ser rebeldes a la palabra, o sea, es gente que conoce la palabra. Nos habla de aborrecer el consejo del Altísimo. O sea, son cristianos, son personas que son parte del pueblo de Dios, pero decidieron caminar en su propia sabiduría. Desecharon el consejo de Dios. Y ahora lo que están padeciendo es consecuencia de su soberbia, de su insensatez. Y usted puede coincidir conmigo y decirme, sí, yo lo acepto, yo lo reconozco, es verdad. Bueno, lo importante es que usted tiene que saber ahora que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y es necesario que usted clame, que usted invoque el nombre del Señor, que usted busque a Dios, que busque el favor, que busque el perdón de Dios, que usted se humille, que usted se arrepienta, y entonces usted podrá experimentar que Dios va a libertarle, que Dios va a obrar en su vida. El texto del verso 10 al verso 14 nos habla de tinieblas, nos habla de confusión, nos habla de un ambiente donde no se sabe hacia dónde ir. Y esa es la condición en la que mucha gente está ahora. Mucha gente está en una confusión, no tiene esperanza, no mira la salida. Probablemente algunos piensan que su negocio se ha venido abajo, muchos otros piensan que están metiéndose en deudas y no tienen ni idea de cómo podrán salir. Dios puede liberarlo de sus aflicciones. Es Dios quien tiene el poder de romper sus prisiones. Solamente tiene que volverse, solamente tiene que humillarse y clamar. El clamor es una clave en este capítulo. El clamor
precede a la alabanza. Entonces podría decirlo de otra manera. ¿Quiénes pueden alabar a Dios? Los que habiéndose humillado, los que habiéndose arrepentido, clamaron a Dios por su misericordia, luego la experimentan y entonces ahora pueden decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, porque Él ha hecho obras maravillosas, porque Él se ha manifestado en mi vida. En el verso 15, continuando con este grupo de personas que también pueden alabar a Dios por causa de su arrepentimiento, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Oiga el lenguaje que se utiliza aquí, para darnos la idea de una libertad que es imposible conseguirla humanamente. Es como que alguien esté encerrado en una cárcel. Hay puertas de bronce, hay cerrojos de hierro. Usted no puede abrirlos, usted no puede libertarse a sí mismo, pero Dios sí puede hacerlo. Y usted podrá alabar la misericordia de Dios, y usted podrá bendecirlo y contar sus maravillas cuando usted experimente esa liberación. Ahora, preste atención al detalle. Verso 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mire, yo lo que veo en este grupo son cristianos que han estado viviendo carnalmente y que por causa de esa tibieza espiritual, por causa de esa vida de apariencia en algunos casos, ahora en esta etapa que ha afectado al mundo, también han sido afectados. Y no pueden alabar a Dios, no tienen la libertad de alabar a Dios, porque no tienen gozo. Están afligidos, están cargados, están oprimidos, están en angustia. No pueden alabar a Dios con un corazón lleno de temor, con un corazón que está angustiado. Así que es necesario ser restaurados a través del arrepentimiento. Este texto a mí me habla de cristianos caídos, de cristianos que se han apartado de la gracia de Dios. Y qué tremenda la expresión que dice: llegaron hasta las puertas de la muerte. Quizás usted, que ha dispuesto su corazón para escuchar este mensaje, piensa que fue una casualidad el haberse detenido, pero usted está en esa condición. Usted siente que su vida ha llegado al límite. Ese límite narrado o descrito en esta frase: llegar hasta la puerta de la muerte. No hay más recursos, no hay esperanza, no hay quien ayude, no hay familiares, no hay amigos, no hay nada. Pero su socorro puede venir de Dios, literalmente. Dios puede obrar un milagro. Si usted puede creer, Dios puede manifestar en su vida su poder. Si usted puede invocarle creyendo en su misericordia. Y después de haber hecho eso, clamar a Dios apoyado en su misericordia. No pedirle que tenga misericordia, sino sabiendo que Él se deleita en tener misericordia. Entonces vendrá la alabanza a Dios, porque usted podrá testificar, porque usted habrá gustado que la misericordia de Dios es grande, que de su misericordia está llena la tierra y que su misericordia se ha hecho maravillosa en su vida. Así que usted no solamente será librado aunque esté ya en las puertas de la muerte. Y si esta persona es usted, cuando este mensaje termine, yo quiero animarle, yo quiero exhortarle a que haga una oración volviéndose a Dios, reconociendo que usted se ha apartado. Y así como el hijo pródigo decidió levantarse y volverse a Dios, vuélvase a Dios. No por causa del hambre, no por causa de la necesidad temporal, material o física, sino porque usted ha deshonrado a Dios. Sino porque usted reconoce que Dios merece toda la gloria y toda la honra. Sino porque usted entiende que el diablo que ha venido para destruirle logró apartarlo, logró confundirlo, pero ahora usted se regresa para vivir bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios y dándole a Él la gloria que Él se merece. Así que usted está en el punto en el que tiene que invocar a Dios, apoyado en su misericordia,
Y después usted será parte del grupo número 4, de los desobedientes y rebeldes arrepentidos, que pueden darle la gloria a Dios porque tienen razones para poder alabarle, para poder bendecirle, porque lo han experimentado en su vida. Por eso es que el grupo número 1 es importante sustentarlo y dejarlo claro. Díganlo los redimidos, como creyentes, continuamente debemos de bendecir el nombre del Señor, no porque sea un deber, sino en el sentido de justicia. Es justo darle la gloria a aquel que ha sido bueno, aquel que se ha excedido, que nos ha rodeado con su gracia, que nos ha rodeado como de un escudo, con su favor alrededor nuestro, que nos ha coronado de favores y de misericordia, haciendo uso de frases que están en la Biblia. Es importante establecer que ese es el grupo en el cual tenemos que permanecer como parte de los redimidos. Muy bien, el grupo número 5 lo encuentro a partir del verso 20. Los que han recibido milagros de sanidad. Si ese es usted tiene razones para darle gloria a Dios. Si usted es una de esas personas, usted tiene muchas razones para poder bendecir a Dios, proclamar su misericordia y alabarle, proclamando que Él es bueno. Verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Este es el momento de poder hacerlo. Este es el grupo número 5. ¿Quiénes pueden alabar a Dios? Los que han experimentado milagros de sanidad, los que hemos experimentado su poder sanador en nuestra vida, los que hemos visto milagros, los que hemos visto la realidad de Dios obrando. El verso 20 dice, envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios es suficiente para poder sanar. La palabra de Dios es suficiente para poder dar vida. Bueno, de hecho, la palabra de Dios es suficiente para crear. Dios creó todas las cosas con su palabra. Y es con su palabra que Él nos sana. Probablemente miles de creyentes han sido los que han pasado por la experiencia de que leyendo una escritura encontraron un verso en particular, el Espíritu Santo hizo que se detuvieran en esa porción de la palabra, la recibieron en su espíritu y fueron ministrados, fueron sanados literalmente por causa de la palabra. Como le dijo el centurión al Señor Jesucristo, no es necesario que vayas a mi casa, no es necesario que entres, que desciendas, solo di la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de sanar. Mientras usted lee la palabra, usted puede ser sanado. Si usted es parte de ese grupo, de los que han recibido milagros, de los que han recibido sanidad en su vida, usted es parte de aquellos que también puede proclamar que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Y si usted es parte de aquellos que todavía está en una condición de necesitar un milagro de sanidad, sepa, Dios puede obrarlo. Usted solamente necesita creer que ciertamente sus pecados, el castigo por sus pecados y sus enfermedades fueron cargadas sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque está escrito de esa manera, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y usted puede clamar a Dios y recibir un milagro. Ahora mismo usted puede recibir un milagro de sanidad, porque es por su palabra. Es por causa de la fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. Es por el poder de su Espíritu Santo que ministra nuestra vida. Así que si usted ha recibido milagros, alabe a Dios, bendiga al Señor. Recuerde sus beneficios como está en el Salmo 103. Dele la gloria a Dios en esta noche, porque Él rescató del hoyo su vida, porque Él le ha bendecido más allá de lo que usted pudiera imaginar. Es lo que yo pienso con respecto a mi vida. Dios me ha bendecido muchísimo más de lo que yo podría haber esperado, muchísimo más de lo que yo he pedido. Y por eso la palabra de Dios establece que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente grandes de lo que pedimos o entendemos. Dios va a excederse. Dios se ha excedido. Dios se ha exaltado mostrando su amor, su cuidado. Yo no sé cómo es posible, como me decía un pastor
amigo mío, un pastor americano, yo no sé cómo es posible que haya gente que prefiera vivir lejos de la gracia de Dios, lejos de la misericordia de Dios. Si vivir bajo la bendición de Dios es la mejor decisión que podemos tomar, viendo el favor de Dios manifestarse de tantas maneras, teniendo abundantes razones para darle la gloria a Dios, para darle las gracias a Dios, para poder bendecir continuamente su nombre. Así que alabe a Dios. Si usted ha recibido milagros, cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Cuente lo que Dios ha hecho en los suyos. Mire, me llama la atención lo que está en el verso 22. Dice, ofrezcan sacrificios de alabanza. O sea, está conectando la experiencia de haber sido sanados con alabar a Dios. No seamos ingratos. Muchas veces podemos haber pasado por la experiencia de una sanidad y quizá en su momento lo contamos, pero hemos dejado de contar, de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás hemos olvidado el beneficio. Por eso es interesante lo que está escrito en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, por causa de haber sido beneficiados, de haber sido bendecidos, de haber experimentado milagros de sanidad, somos exhortados a ofrecer sacrificios de alabanza. Y miren, me gusta esto. Y publiquen sus obras con júbilo. Publiquen. Ahora es tan fácil publicar. Ahora es tan fácil para usted que está conectado y en sintonía con nosotros publicar sus ideas, sus pensamientos. Y yo sé que algunos cristianos acostumbran poner ahí el nombre y decir, se siente triste, se siente enojada. Mejor publique su alabanza a Dios. Mejor publique, haga público su agradecimiento, haga público su testimonio. Sí, yo sé que en este tiempo de estar recogidos, de estar guardados en la casa, caemos en aquello de que hay que buscar algún tipo de actividades y entonces estamos ahí reenviando mensajes, reenviando videos, reenviando algunos juegos, pero yo quiero retarle, tome un tiempo para publicar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué le parece si esta misma noche usted antes de acostarse escribe un mensaje, lo envía a sus contactos y les testifica? Simplemente bajo ese título, quiero testificar lo que Dios ha hecho en mi vida y quiero darle gloria a Dios porque Él me bendijo de esta manera, me sanó en tal año de tal y tal situación, ha obrado en mi vida, en mi familia de esta y de esta manera, y de esa forma usted le da la gloria a Dios. Es una buena forma de poder cumplir esta instrucción. Publiquen sus obras con júbilo. El sexto grupo que yo encuentro en este capítulo de los Salmos comienza a partir del verso 23. Los que han sido bendecidos por Dios con negocios. En el verso 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Está narrando la idea de un barco en el mar, en medio de una tormenta con vientos, y esa nave, ese barco está siendo levantado, luego cae siendo hundido en el oleaje terrible, y dice, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así lo guía al puerto que deseaban. Mire, esto es un lenguaje figurado, aunque también puede entenderse de una manera literal. Y Dios tiene el poder para calmar cualquier tempestad. Pero aquí está hablando de gente que han sido bendecidos con negocios. La nave en medio de la tempestad es su negocio. Ahorita, ese negocio que se ha detenido, ese negocio que va en contra del viento. Su negocio es esa nave que está a punto de partirse, está a punto de quebrarse.
Su negocio es esa nave en medio de una tempestad mundial, en una tormenta, en una crisis económica. Su negocio parece que ya está destruido. Parece que no hay esperanza. Y vea esa frase del verso 27. Toda su ciencia es inútil. ¿Cuánta gente no estará pasando por esta experiencia de sentir su incapacidad de poder levantar lo que les había costado años levantar? Y en unas cuantas semanas verlo venirse abajo y sentirse frustrados. Sentir que su negocio, en cualquier lugar que sea, su empresa, su oficina, su comercio, se ha venido abajo. Y solamente de pensar en lo que tiene que hacer para poder levantarse de nuevo, le hace sentirse desanimado, frustrado. Es más, incapaz de volver a hacerlo. Esa frase, toda su ciencia es inútil, nos lleva a este punto. Es necesario reconocer nuestra incapacidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo bueno cuando reconocemos nuestra incapacidad? Que entonces podemos volvernos a aquel que sí es capaz de hacerlo. Entonces podemos poner nuestra mirada y depender de aquel que hizo los cielos y la tierra. Puede ser simplemente para muchos palabrerío, incluso al hablarlo, puede sonar como simplemente repetir textos, repetir escrituras, pero si usted lo lleva a la realidad, si usted lo lleva a la práctica de confiar, de depender de Dios, de clamar a Dios por un milagro, el texto 28 dice que cuando usted clame, Él lo va a librar de sus aflicciones. Dice que Dios puede cambiar la tempestad en sosiego. Y luego usted se va a alegrar porque se van a apaciguar y usted va a ser llevado al puerto que usted deseaba. Yo quiero animarle, mi hermano. Y no solamente a los miembros del Centro Cristiano de Fe. A cualquier creyente que en esta hora se siente abatido, se siente angustiado, siente que ese negocio con el cual Dios lo había bendecido, hoy está sin esperanzas de que se vuelva a levantar. ¿Sabe que Dios puede bendecirlo y levantarlo a otro nivel? Si usted puede creerlo, usted podrá ver la gloria de Dios, porque no depende de usted, depende de Él. A Jesús le dijeron en una ocasión: Señor, si puedes hacer algo, ayúdame. Y Jesús respondió: si crees que puedo hacerlo. Dios puede. Y si usted se para en la palabra, si usted se para en las promesas de la palabra, usted se puede levantar. Literalmente, yo quiero que me entienda esto. Quizás usted antes de esta condición mundial, ya su negocio estaba mal. Usted no hallaba de dónde levantar recursos. Usted había caminado en un desierto. Usted había estado ya por meses en una etapa de escasez, de angustia, de aflicción. Y entonces usted ha llegado a las puertas de la muerte. Usted ha llegado a esa condición de angustia donde usted se da cuenta que su ciencia, su capacidad, su conocimiento es inútil. ¿Sabe? Esa fue la forma en la que creo que el rey Josafat se presentó delante de Dios. Y le dijo: mira, Señor, este ejército que viene en contra nuestra, y en nosotros no hay capacidad de hacerle frente. Yo le animo a usted también a que esta misma noche, al terminar este mensaje, usted tome la decisión de volverse a Dios y decirle: Señor, yo no puedo, pero yo creo que tú sí puedes. Voy a echar mi carga, voy a echar mi ansiedad sobre ti. Voy a confiar y voy a esperar que tú obres en mi vida, que tú te manifiestes a favor mío. Porque yo no puedo hacer nada. No hay fuerzas, no hay capacidad, no hay conocimiento, no hay recursos. No hay en quien más yo pueda apoyarme, sino solamente en ti. Y entonces usted va a llegar al punto donde va a poder experimentar el favor de Dios, se va a alegrar, se va a gozar de ver el favor de Dios por causa de haber clamado, de haber buscado el rostro de Dios, y usted también tendrá razones para poder bendecir a Dios, para poder alabarle, para poder bendecir su nombre. Así que vea, antes de continuar con el último, no era tan fácil la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta:
tema de esta ocasión. ¿Quiénes pueden alabar a Dios? No era simplemente, la iglesia, los creyentes, sí. Ese es el grupo número 1. Nosotros, los que Dios ha redimido. Pero número 2, Israel, que ha experimentado la gracia de Dios. Número 3, los hambrientos que han sido saciados también pueden alabar y bendecir a Dios. Número 4, los desobedientes y rebeldes arrepentidos. Porque cuando claman, Dios los libra de sus aflicciones. Número 5, todos los que hemos recibido milagros de sanidad y hemos visto el poder de Dios obrado a través de su palabra, manifestado por medio de su Espíritu Santo. Número 6, los que Dios ha bendecido con negocios y que aún en este tiempo puedan sentir que su nave se está hundiendo, si es que no piensa que ya se hundió y que no hay esperanza. Dios lo puede sacar a flote. Dios puede bendecirlo más allá de lo que usted pida y de lo que usted entiende. Y número 7, todos los que están deseosos de congregarse. Verso 31. Mucho se ha escrito, pienso hasta este momento, lo que vamos a hacer en el primer culto cuando volvamos a reunirnos. Y muchos videos y caricaturas al respecto de la celebración. Y quiero ver si es cierto que las iglesias están llenas de gente danzando de alegría, porque estaban extrañando y estaban realmente sintiendo esa necesidad, ese vacío. Porque ahorita solamente se está como anticipando, anunciando de que cuando esto termine y a las iglesias en todas las naciones donde se les ha prohibido que se congreguen tengan la libertad de hacerlo, va a ser una explosión espiritual. Quiero ver si es cierto que los cristianos regresan y entran así como aquel cojo, aquel paralítico que fue sanado en la puerta del templo llamada La Hermosa, que entró saltando y alabando a Dios. O todo se olvida y queda nada más, ¿verdad?, en una proyección, en una intención. Pero mire, el verso 31 nos habla acerca de lo que están ahí esperando esa oportunidad de alabar y de adorar a Dios en ese ambiente en el cual nosotros hemos disfrutado mucho, del cual yo he dicho, extraño este ambiente cuando estoy fuera de la congregación y ahora más que nunca. Verso 31 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Así que el grupo número 7 de los que pueden alabar a Dios son aquellos que están deseosos de congregarse, los que están con esa disposición y los que en fidelidad continuamente se reúnen junto a otros en ese ambiente de libertad, en ese ambiente de fe, en ese ambiente de acción de gracias, de adoración, reconociendo que es un gran privilegio. Qué bueno adorar a Dios. El salmista escribió: bueno es cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Pero lo cierto es que es bueno para nosotros el poder adorar a Dios, porque mientras lo hacemos somos ministrados en nuestro espíritu. Dios nos vivifica. Yo creo que a muchos el Señor nos mantiene en sanidad. El Señor nos mantiene sanos. El Señor nos mantiene con fuerzas, con vida. Y entonces tenemos que entrar aclarando ese concepto, por si no lo hice bien, aclarando esa idea de que el cojo que fue sanado por Pedro y Juan en la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, él entró saltando con gozo, teniendo asidos a Juan y a Pedro por el milagro que había recibido. Ahora nosotros tenemos que valorar el que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos ha sostenido, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha guardado y nos ha mantenido fuera de los hospitales, Dios nos ha mantenido con vida y con salud. Hay que darle la gloria a Dios, hay que exaltarlo en la congregación del pueblo. Ahora los versos finales nos hablan de por qué podemos darle gloria a Dios. Hemos hablado de 7 grupos que responden la pregunta: ¿quiénes pueden alabar a Dios? Pero a continuación se nos dan algunas razones de por qué podemos darle gloria. ¿Por qué podemos darle alabanza a Él? Verso 33. Porque Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales.
Bueno, ¿por qué voy a darle gloria a Dios? Porque Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Completemos la idea. Él es el que puede convertir la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Entonces podemos darle gloria a Dios porque Él es el juez y Él hace justicia. Y Él, por causa de la maldad de los habitantes, causa que la tierra fructífera se convierta en tierra estéril. Causa que los ríos se conviertan en desierto. Causa que los manantiales de las aguas se conviertan en sequedales. Entonces podemos darle la gloria porque Él es el juez y porque Él hace justicia, porque Él obra para traer y recompensar a cada uno según hayan sido sus acciones. Verso 35. Pero Él vuelve el desierto en estanques de aguas. Sí, su desierto puede ser cambiado en estanque de aguas. No importa qué tan grande sea su desierto. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, sabe dónde hay agua. Él puede hacer que fluya un manantial donde usted no se imagina. Él puede levantar para usted una nueva fuente de ingresos de la manera que usted no se imagina. Y no esté, mientras me esté escuchando a mí, pensando en que han sido años de necesidad y que usted ha tratado con este negocio, con este otro y con este otro y que nada ha funcionado porque probablemente lo ha hecho en sus fuerzas. Pero si usted reconoce su incapacidad y se vuelve a Dios y le dice: Señor, guíame, abre mis ojos para que yo pueda ver, dirige mis pasos, inclina mi corazón. Dios lo puede guiar a la ciudad como guió al pueblo de Israel, del desierto a la ciudad fortificada. Dios lo puede guiar al puerto seguro, como aquellos que estando en medio de la tempestad sintieron que el barco o la nave iba a hundirse. Dios lo puede llevar a un lugar de seguridad. Si puede creerlo, usted puede gozarse, usted puede recibirlo. Así que podemos darle la gloria a Dios, porque Él vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Donde otros no prosperan, usted puede prosperar. Donde el negocio de otros se estanca, ahí Dios puede levantarlo, Dios puede bendecirlo. ¿Sabe que hay una gran evidencia espiritualmente hablando? Y es que Dios hizo florecer el desierto y que el pueblo de Israel han sido bendecidos y que han sido capaces de producir las mejores flores que hay en el mundo en el desierto. Son el pueblo de Dios, y usted y yo también. Dios es capaz de hacerlo fructificar a usted en el desierto. Dios es capaz de levantarlo a usted en cualquier ambiente, si usted le cree, si usted le obedece, si usted confía en Él, si usted espera en Él. Dice el verso 36, allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Mi hermano, esto es lo que usted tiene que estar esperando. No tiene que estar esperando que esto se seque completamente, que su huerto se seque, que su nave se destruya, que se acabe completamente lo que ya estaba mal. No, lo que usted tiene que estar esperando es que haya un fruto abundante. Mire, me llama la atención, recuerdo en este momento la escritura de cuando Isaac sembró en una tierra ajena y cosechó al 100%. Eso es literal. Dios puede hacerlo a usted prosperar. Dios puede hacerlo a usted dar mucho fruto y ser bendecido. Si usted tiene el corazón correcto, la actitud correcta, Dios va a levantarlo y Dios va a usarlo como un canal de bendición para otras personas. Usted va a poder sembrar en un área donde probablemente usted pensaba que no podía sembrar. Va a plantar y va a cosechar un fruto y va a tener razones para darle gloria a Dios. Verso 38 dice, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. La Biblia dice claramente que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué bueno, hermanos, saber que el Dios de los cielos ha dejado en su palabra los principios espirituales por medio de los cuales podemos ser prosperados. Y aunque, como el apóstol Pablo, tenemos que estar enseñados para poder vivir en la abundancia o en la escasez, es importante que caminemos en obediencia a la palabra, que honremos a Dios con nuestros bienes, que le creamos a Dios y caminemos de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su palabra. Él va a bendecir
a los que confíen en Él, a los que clamen a Él, a los que se vuelvan a Él. Ahora, verso 39 nos habla de otro escenario. Así como el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, verso 39 habla de aquellos que, pudiendo haber experimentado la gracia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios, luego llegan a una etapa en la cual, como estamos en guerra, hay un enemigo, este enemigo se levanta. Y dice el verso 39, luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Pero luego Dios se levanta. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Aquí viene el juicio de Dios sobre los opresores. No importa si usted ha estado viviendo en un lugar donde, o ha estado en una condición, mejor dicho, donde, por ejemplo, su trabajo no ha estado siendo valorado. Diciéndolo de una manera más clara, usted ha estado siendo explotado. Ya Dios ya cubrió eso en su palabra y dice que el salario del obrero clama. Allá en el libro de Santiago o carta de Santiago, Dios inspira al apóstol para escribir: aúllen ricos, porque viene el juicio. Dios se levanta para traer juicio sobre los opresores, sobre aquellos que se enseñorean de sus hijos. Dios se levanta para defenderlos. Si usted está en esa condición, sepa que usted puede ser levantado también. Su vida puede ser cambiada. Si hay congoja, si hay opresión, si hay menosprecio sobre su vida por causa de que no está siendo recompensado de acuerdo a su trabajo, sepa que Dios se levanta para juzgar a los opresores. Dios se levanta, mire, para juzgar entre oveja y oveja. Dios se levanta para juzgar entre el amo y el esclavo. Se levanta para juzgar entre los pastores y las ovejas, entre los gobernantes y el pueblo, porque Él es el juez de toda la tierra. Y cualquiera que camine en la corrupción, en la maldad, va a recibir su juicio. Su recompensa no se tardará. Cualquiera que sea el ambiente en el que se está moviendo, porque Dios se levanta para juzgar a los opresores. Tenga esperanza usted también. Confíe en Dios, porque lo que dice el verso 41 es que así como Dios se levanta para juzgar a los opresores, Él se levanta para defender al desvalido. Verso 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Servimos a un Dios todopoderoso y no hay nada fuera de su control. Nosotros somos quienes nos perdemos de sus bendiciones y de su intervención y de su favor, porque con nuestras actitudes de incredulidad o de desobediencia o de no honrarle, nosotros somos los que nos apartamos de la condición o de la posición espiritual en la que Dios puede manifestar su gracia sobre nuestra vida. Así que esta es otra razón más por la cual podemos alabarle, porque Él se levanta para juzgar a los opresores y para defender a los desvalidos. Verso 42. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren la boca. Qué tremenda expresión, ¿no? Que lo vean los rectos, que vean qué, que vean el juicio de Dios, que vean la justicia, que vean a Dios castigando al malo, que vean a Dios humillando a los opresores, que vean a Dios levantando de la miseria al pobre, al que ha estado oprimido, al que ha estado en necesidad, que vean la justicia de Dios y que los rectos se alegren y que los rectos bendigan a Dios y que los rectos proclamen la grandeza de la misericordia de Dios, de la bondad, del poder de Dios, y los malos que se queden callados. Los perversos que cierren su boca porque no tienen nada que decir cuando el justo prospera, cuando el justo es levantado y cuando el impío es humillado, cuando el impío es abatido. El Salmo termina en el verso 43 con una pregunta. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Mire, es una pregunta bastante interesante. ¿Quién es sabio? ¿Quién ya sabe todo esto que estábamos meditando? ¿Quién sabe
sobre la misericordia de Dios. ¿Quién sabe que Él se deleite en hacer misericordia? A Él no hay que rogarle que tenga misericordia. ¿Quién sabe que Él se levanta a favor del pobre? ¿Quién sabe que Él es el que responde cuando clamamos confiados? ¿Quién sabe todas estas cosas? Pero luego va más allá. ¿Quién guardará? ¿Quién va a retener esta palabra? ¿Quién va a mantener en su corazón esa convicción de que aunque se haya apartado, si hemos cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo? Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y volvernos a nuestra restauración, a restaurarnos y volvernos a la posición de comunión con Dios. ¿Quién retendrá esta palabra? ¿Quién será el afligido, el angustiado, el rebelde, el desobediente que va a retener esta palabra y que la va a guardar y que va a decidir ponerla por obra? No oremos religiosamente pidiéndole a Dios que bendiga su palabra es bendita. No oremos religiosamente pidiéndole a Dios que nos ayude a ponerla por obra. No, hágase responsable de sus actos y tome la decisión de volverse a Dios. Tome la decisión de humillarse delante de Dios. Tome la decisión de clamar a Dios, de arrepentirse. Tome la decisión de reconocer su incapacidad. Tome la decisión de bendecir su nombre, de publicar sus maravillas, de contarle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Tome la decisión de guardar estas cosas, de vivir de acuerdo a lo que esta palabra nos está enseñando. Y finalmente, la pregunta es, ¿quién entenderá las misericordias? ¿Sabe? La forma más grande de entender la misericordia de Dios es cuando vemos cómo Él trata con el pecador. Y hay ejemplos que por la situación o circunstancia en que se dan, sobresalen. Y uno de los que yo acostumbro a usar, quizá más a menudo, es el del rey Acab. Un rey perverso, un rey malvado. Dice la palabra que no había otro rey tan malo como él y por cierto hasta su esposa le ayudaba para que él pudiera ser más malvado de lo que él ya era. Pero cuando Dios habla juicio a ese hombre por medio del profeta, ese hombre se arrepiente. Y Dios le dice al profeta que regrese a hablar con el rey. Y Dios ocupa estas palabras: se ha humillado como un niño. Ve y dile que no traeré ni juicio en sus días, sino que lo voy a remover hasta los días de su hijo. Eso es misericordia. Cuando Dios nos trata no de acuerdo a lo que nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra dureza de corazón merece o demanda, sino que nos trata de acuerdo a lo que Él es y a cómo es Él. Y basados en esa misericordia, y yo insisto, no le ruegue a Dios que tenga misericordia, sino apóyese, porque Él es el Padre de misericordia y Él se deleita en hacer misericordia. Y dígale: Señor, yo vengo confiado delante de ti, sabiendo que tú te deleitas en hacer misericordia. Expongo delante de ti mi incapacidad, mi pecado, mi rebelión. No puede estar más oculta, porque siempre ha estado delante de tus ojos. La confieso, te necesito. Y sepa que en base a la misericordia de Dios, usted puede ser levantado hoy mismo. Y el día de mañana hay un nuevo inicio para su vida. El día de mañana usted podrá comenzar a ver con más claridad, con esperanza hacia el futuro. Quizá más tarde, hoy mismo, usted podría tener la sorpresa de comenzar a ver que Dios ha comenzado a obrar en su vida y a abrir un camino donde usted creía que no había camino. Y a abrirle una puerta que usted pensaba que estaba cerrada. Así que la pregunta final debería de llevarnos a la reflexión propia, a la reflexión personal. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Y a esa pregunta deberíamos de responder: yo, Señor. Yo sé acerca de tu gracia. Yo sé acerca de tu buena voluntad, la cual ha sido revelada.
Yo entiendo tu misericordia porque la has manifestado en mi vida. He visto tu misericordia manifestándose en la vida de muchas personas alrededor mío y tomo la decisión de guardar y de vivir por estas cosas. Quiero terminar orando para que Dios pueda bendecir y ministrar su vida y aplicar esta palabra sobre cada uno de aquellos que tomen la decisión de escuchar este mensaje desde el principio hasta el fin. Oremos para que el Dios de los cielos se manifieste y se glorifique en nuestras vidas. Padre Celestial, siempre y en todo tiempo tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra. Y en esta hora, Señor, queremos agradecerte por todos tus beneficios. Queremos agradecerte por todo el bien que hemos recibido de ti. Padre, queremos agradecerte porque tu misericordia ha triunfado sobre el juicio y no nos has pagado conforme a nuestras obras. Queremos agradecerte por mostrar tu misericordia y darte a ti la alabanza, darte a ti, Señor, la adoración, las acciones de gracia. Queremos bendecir tu nombre porque hemos probado que tú eres bueno, porque hemos probado tu gracia manifestándose abundantemente en nuestra vida, sustentándonos, sosteniéndonos, levantándonos, guardándonos. Y Padre, nos ponemos de acuerdo ahora en el nombre de Jesús a favor de cada uno de aquellos hermanos que reconocen que se alejaron menospreciando el consejo, que se apartaron, Señor, de ti, menospreciando tu palabra, pero que en esta hora deciden volverse y claman a ti en la angustia. Padre, nos ponemos a favor de aquellos que reconocen que han hecho todo el esfuerzo en lo humano, pero que reconocen que su ciencia es inútil, que son incapaces. Padre, yo me pongo a favor de aquellos que reconocen y confiesan que han estado confiando y dependiendo del brazo humano y que han pretendido que están dependiendo de ti, pero que en lo engañoso de su corazón han estado esperando en las personas, se han apoyado en la palabra de un hombre, se han apoyado en las promesas de familiares, de parientes, pero que ahora, Señor, confiesan su pecado y se vuelven a ti. Padre, glorifícate. Conociendo tu gracia, conociendo tu misericordia, yo te ruego, en el nombre de Jesús, manifiesta tu poder. Sé tú, oh Dios, interviniendo de manera que sea claramente visible que tú comienzas a abrir puertas, a abrir caminos y a convertir el desierto en manantiales de agua para tu pueblo, para los que se vuelven a ti, para los que te invocan, para los que se apoyan en ti, porque es bendito, es bienaventurado el que confía en ti, Señor. Y Padre, te damos a ti las gracias anticipadamente y te damos a ti la gloria y te damos a ti la alabanza, porque sabemos que tuyo es el reino, tuya es la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Padre bendito, por sostenernos y ayudarnos hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Concluyo, hermanos, pidiéndoles que por favor compartan la palabra. Probablemente ustedes no tienen idea de que mucha gente está necesitando ser animados, ser fortalecidos, y si este mensaje ha sido de bendición para su vida, seguramente podrá ser de bendición para muchos más. Así que por favor, compártala con sus contactos, comparta la página en su Facebook y hagamos que la palabra de Dios continúe corriendo. Que Dios les bendiga y por favor, repórtense cuando reciban o cuando vean esta enseñanza. Dios les bendiga, mis hermanos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero